Bueno, Bieito, menuda semana. Van cayendo los mejores. José Luis Ábalos, Santos Cerdán y ahora José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Quién nos lo iba a decir? El tótem no solo del PSOE, sino de la izquierda. Imputado. Bueno, yo creo que debemos dejar claro desde el principio que lo de mejores era en tono irónico, porque yo creo que José Luis Rodríguez Zapatero fue un personaje muy tóxico y muy nocivo para la vida política española y para los españoles en general. José Luis Rodríguez Zapatero llegó de una forma abrupta al gobierno de España tras un trágico atentado que no se gestionó nada bien por el gobierno de Aznar, pero fue, insisto, una manera abrupta, incluida la víspera de las elecciones de aquel 14 de mayo del 2004. A continuación, Zapatero abrió un melón innecesario que fue el enfrentamiento de nuevo entre las dos Españas con la ley de la memoria histórica. Gestionó fatal la economía, que venía con un viento de cola y con una inercia extraordinaria del gobierno de Aznar, y finalmente nos alió con los peores en el concierto internacional. Y yo, que tuve la oportunidad de estar en distintas ocasiones y de seguir con él y de seguirlo de cerca, yo nunca tuve esa imagen de que era un Bambi, nunca. A mí me pareció siempre un personaje perverso que utilizaba esa envoltura de las buenas formas y del talante, en realidad para tener una agenda, lo cual lo hace más peligroso, ¿no? Y más pernicioso. Una agenda, desde mi punto de vista, muy antisocial, en contra de lo que él diga. Cerró muy mal la negociación con ETA, todavía hoy ETA no se ha arrepentido de sus asesinatos, y los avances sociales son muy discutibles. Es decir, yo tampoco creo que con él se haya avanzado especialmente. Y ahora ha demostrado que es un personaje con una avaricia y con un interés económico muy fuera de lo normal. Lo que estamos sabiendo de él, que es un hombre que decidió utilizar el dolor y el sufrimiento del pueblo venezolano para hacerse el millonario. Porque lo de Plus Ultra, y ya te lo adelanto, es lo de menos. Siendo grave, lo de Plus Ultra en Zapatero es el asunto más pequeño. Sí, a este auto del juez Calama yo creo que le faltaba abajo un continuará y los puntos suspensivos, exacto. Y vamos a ver qué sale de esa declaración del día 2. De verdad que a mí me sigue sorprendiendo que algunos intenten reescribir la historia de Zapatero, que para empezar fue un personaje nocivo para su partido durante muchos años. No olvidemos que le obligaron a decir en 2010 que no iba a volver a ser el candidato en las siguientes generales, para que en las municipales y autonómicas el PSOE pudiera salvar los muebles. Se iban a celebrar antes, que ni siquiera así. Fue el presidente que congeló las pensiones, que bajó un 10% el sueldo a los funcionarios y que dejó debajo de la alfombra de la Moncloa un déficit 2,5 puntos más de lo que habían reconocido las cuentas oficiales, y un país al borde del rescate de los famosos hombres de negro. Ese fue Zapatero, el que luego durante 2 años, al olor del dinero a partir del año 2020, pues consiguió de nuevo el favor de Sánchez y se convirtió en su asesor áulico, consiguió incluso hacer amistad con Pablo Iglesias, ha sido un negociador con Junts, con el propio Carles Puigdemont, especialmente después de la caída de Santos Cerdán. Todo eso es Zapatero, y además tenemos como declaración reciente que se nos olvida la que hizo en el Senado el 2 de marzo, donde ya dejó bastantes cabos sueltos, muchas incoherencias, muchas inconsistencias en su discurso, y a ver cómo sale de la declaración del día 2. Tiene un buen abogado, ¿eh? Van a intentar anular la instrucción por un defecto de forma. De hecho, me consta que ni la Fiscalía Anticorrupción ni el juez Calama decidieron entrar en el domicilio de Zapatero por varias razones. En primer lugar, porque decían que ya tenían tanto material que no era necesario. Y en segundo lugar, para evitar precisamente que pudiese haber una posible invalidación por razón de forma. Ahora bien, a mí me parece
que no le va a resultar fácil, y además es bastante lamentable que la defensa consista en intentar anular el juicio. Si es inocente, pues que explique su inocencia. Eso políticamente lo convierte incluso en más culpable, claro, a ojos claro, al menos de la opinión de pública. No digo de los tribunales, pero sí, de la opinión pública, incluso de los socios de gobierno, que ahora hablaremos, porque te quería preguntar si ha vuelto a hablar esta semana. El miércoles se vio en el Congreso la estrategia clara del presidente, que es bunkerizarse. Aquí no pasa nada, seguimos adelante hasta 2027. Y ante esa parálisis se vuelve a hablar, y ahora todavía con más fuerza, de la posibilidad de que el Partido Popular presente una moción de censura. Nosotros publicamos el jueves que existen tanteos a la espera de ver qué pasa con esa primera sentencia, la de la corrupción económica del sanchismo, la del caso Mascarillas, que se espera para la segunda quincena de junio, según publicaba María Jamardo en el periódico. Pero hay cosas bajo el radar, ¿eh? Sí, no, vamos a ver, la moción de censura yo creo que ahora mismo no creo que se ganase. Lo que pasa es que puede utilizarse para un poco, bueno, pues hacer una, no sé, como una gran, valga la expresión, una gran censura a este gobierno. Pero es difícil que Junts y que el PNV, partidos a los que se les presenta como partido de centro-derecha, pero sobre todo el PNV es un partido que se ha deslizado hacia la socialdemocracia, no es un partido ya de derechas. A mí me parece difícil que estos dos partidos apoyen una moción de censura del Partido Popular. Yo creo que como mucho pueden favorecer que haya la moción de censura, que haya el debate, pero que no, y que sirva para sacarle los colores a Sánchez, pero no creo honestamente que pudiese salir adelante una moción de censura en este momento, con una alianza inevitable entre el Partido Popular y Vox y el apoyo de PNV y Junts. Ahora, en fin, como decía Charles de Gaulle, en política no hay amigos eternos ni enemigos permanentes. Que se lo preguntan a Mariano Rajoy. Sí, sí, por eso que tenía... que vivió en carne propia las veleidades del PNV. Exacto. Del PNV del soriano Aitor Esteban y del burgalés Pradales. Ese es el nuevo PNV, que a mí me parece muy bien que sea así, pero que entonces tampoco se agarren al árbol de Guernica como el tótem de la tribu. Que hasta este hecho diferencial de la imputación de Zapatero, pues creía, como venía diciendo la dirección del Partido Popular, que una moción de censura corría el riesgo de fortalecer más a Sánchez. Ahora creo que, aun perdiéndola en los números, es imposible que Pedro Sánchez saliera de un proceso así reforzado. Porque, y tampoco sus socios, ojo, porque sus socios igual harían un discurso en contra de este gobierno, pero a su vez votarían a favor de este gobierno, porque votar en contra de la investidura de Alberto Núñez Feijóo es tanto como apoyar a Pedro Sánchez. Por eso creo que esto ha cambiado. Me parece que incluso perdiéndola en los números, y aparte que supondría poner una presión enorme a Junts y al PNV y obligar a que aquí se retrate cada cual. Y es que además yo pienso que a día de hoy Pedro Sánchez ha arrasado con todo el Partido Socialista. Sí. Creo que el día siguiente de las próximas elecciones generales no le van a dejar entrar ni siquiera a recoger las figuritas que tengan las estanterías, porque lo van a echar a patadas. Pero me parece que en este punto es muy probable que también acabe arrasando a todos sus socios, que se los lleve a todos por delante. Y por eso pienso que ante esa parálisis, una vez que se produzca esa primera sentencia de la que hablamos, quizá el momento de que cada cual se retrate y de poner a cada uno delante de sus responsabilidades. Porque atentos, porque todavía quedan varios sumarios, claro. Sobre todo dos muy importantes. El caso de la Fontanera Leire y el caso de la financiación ilegal del PSOE. Así que, si te parece, lo dejamos para próximas entregas, sí, pero no acabaríamos. Pero quedamos expectantes de ver cómo evoluciona el ánimo hacia la moción de censura.